Japón es conocido por sus templos, sus santuarios y una espiritualidad profundamente ligada a la naturaleza, los ancestros y el mundo de los espíritus, pero detrás de esa imagen existe otra cara, una mucho más oscura. Durante siglos, en distintos lugares de Japón surgieron historias sobre maldiciones, espíritus vengativos, rituales de purificación y ceremonias destinadas a alterar el destino de una persona. Algunos de estos rituales fueron practicados dentro de tradiciones religiosas antiguas, otros quedaron relegados al folclore, y algunos terminaron convirtiéndose en leyendas que todavía provocan miedo. Uno de los más famosos es el Ushi no Kokumairi, una práctica asociada con la madrugada, árboles sagrados y maldiciones. La imagen es difícil de olvidar: una persona vestida de blanco con el rostro corto, una vela sobre la cabeza, un muñeco de paja entre las manos y un árbol sagrado esperando en medio de la oscuridad. Pero este no es el único ritual rodeado de misterio. Existen figuras utilizadas para representar a seres humanos, objetos destinados a absorber la impureza, antiguas prácticas relacionadas con la adivinación y la hechicería, ceremonias creadas para apaciguar a aquellos espíritus que, según las creencias tradicionales, podían regresar llenos de resentimiento. Sin embargo, hay algo que debemos aclarar antes de entrar en este mundo. No todos estos rituales están realmente prohibidos por la ley japonesa. Algunos pertenecen a antiguas tradiciones religiosas. Otros son conocidos principalmente por las historias que se han construido alrededor de ellos, pero todos comparten algo: el miedo a cruzar una frontera que no deberías cruzar, porque en la tradición japonesa existe una idea poderosa: no todo aquello que pertenece al mundo espiritual debe ser invocado. Cuando alguien intenta desafiar esa regla, la historia va a determinar de una manera muy diferente a lo esperado. Esta noche vamos a entrar en ese Japón que rara vez aparece en las postales, un Japón de templos silenciosos, bosques oscuros, muñecos de paja, espíritus vengativos, rituales que según las leyendas nunca debieron ser realizados. Así es que apaga las luces, quédate en silencio y recuerda una cosa antes de comenzar: si alguna de estas historias fuera cierta, quizá el verdadero peligro no sería realizar el ritual, quizás sería descubrir que alguien ya lo realizó por ti. La hora del buey. Hay una hora en la noche en la que Japón se vuelve completamente diferente. Las calles quedan vacías, los templos permanecen en silencio, mientras la mayoría de las personas duerme. El folclore japonés cuenta que existe un momento en el que el mundo de los vivos y el de los muertos parece acercarse. Es la llamada hora del buey. Entre aproximadamente la 1 y las 3 de la madrugada, es precisamente durante esas horas cuando aparece uno de los rituales más inquietantes del folclore japonés: el Ushi no Kokumairi. Literalmente, la visita del santuario es la hora del buey. Su historia está asociada con la idea de realizar una maldición contra otra persona. Lo que hizo famoso este ritual no fue solamente su propósito, fue la imagen de quien supuestamente lo realizaba. Imagina caminar por un bosque japonés en plena madrugada, sin luces, sin personas, solo el sonido del viento entre los árboles. Y entonces a lo lejos aparece una figura que camina lentamente, viste completamente de blanco. Sobre su cabeza lleva una estructura de hierro. 3 pequeñas llamas iluminan su rostro, un espejo cuelga sobre su pecho y entre sus dientes sostiene un peine. No está ahí para rezar, está buscando un árbol sagrado, porque según la tradición popular, ese será el lugar donde debería realizar su maldición. La imagen está profundamente relacionada con las representaciones del ritual que consolidaron durante el periodo Edo. Y aunque las versiones varían, de unos elementos más conocidos es el gotoku, una especie de soporte de hierro colocado invertido sobre la cabeza para sostener las velas. El atuendo blanco también posee un significado inquietante. Tradicionalmente puede estar relacionado con la pureza, pero también con la muerte y los rituales funerarios. La persona que camina durante la noche parece estar transformándose simbólicamente en algo diferente, ya que no es simplemente alguien que busca venganza, se está convirtiendo en una figura asociada con el mundo de los muertos. Incluso los suecos tradicionales que aparecen en algunas representaciones contribuyen a crear esa imagen sobrenatural. Entonces llega el momento decisivo. En determinadas versiones del relato, la persona clava una figura de paja, conocida como Wara Nikbo, contra un árbol sagrado. La figura representa al enemigo. El acto se repite noche tras noche. La intención, según el folclore, es que la maldición termine afectando a la persona representada. Con cada visita, golpe, la obsesión aumenta y también el peligro, porque existe una regla que aparece constantemente en las versiones populares:
no debe ser descubierto. Ser visto durante el ritual puede significar que la maldición fracasara o que sus consecuencias se volvieran contra quien las realizaba. Ahí aparece uno de los aspectos más interesantes de la historia. El Ushi no Kokumairi no es simplemente un ritual de magia negra, como suele describirse en internet. Su historia está relacionada con antiguas creencias japonesas sobre las maldiciones, espíritus y prácticas de los rituales. Con el tiempo fue adquiriendo una enorme presencia en el folclore, la cultura popular. La imagen moderna que tenemos del ritual es el resultado de siglos de relatos, representaciones y reinterpretaciones. Pero eso no hizo que desapareciera, al contrario, la convirtió en una de las imágenes más reconocibles de las maldiciones japonesas. Una persona, un muñeco de paja, el árbol sagrado y 3 llamas ardiendo sobre la cabeza. Lo más perturbador es que el ritual no necesita un templo abandonado de un lugar maldito. Puede desarrollarse precisamente en un espacio considerado sagrado, y ahí aparece una contradicción inquietante. El santuario representa protección, purificación, el contacto con lo divino, pero en la leyenda alguien puede entrar en ese mismo espacio buscando algo completamente diferente: la venganza. Quizá por eso el Ushi no Kokumairi sobrevivió durante tanto tiempo en el imaginario japonés, porque representa uno de los impulsos humanos más antiguos, el deseo de hacer sufrir a alguien que nos ha causado dolor. La diferencia es que esta historia, la venganza no se queda en un pensamiento, se convierte en un ritual. Cada madrugada, mientras el resto del mundo duerme, una persona regresa al mismo árbol, clava nuevamente el muñeco, enciende nuevamente las velas y espera hasta que llegue la noche en que la maldición finalmente termine, o hasta que alguien descubra quién está detrás de ella, porque según la leyenda, hay una razón por la que nadie debería encontrarse durante la hora del buey. En el capítulo anterior, entramos en la hora del buey, una madrugada en la que, según el folclore japonés, se realizaba uno de los rituales de maldición más famosos del país, pero había algo que todavía no habíamos explicado. El objeto que encontraba en el centro de aquel ritual, una pequeña figura hecha de paja, el Wara Ningyo. A simple vista podía parecerse a un muñeco rudimentario, un cuerpo humano construido con fibras vegetales. Pero dentro de las historias relacionadas con el Ushi no Kokumairi, esa figura representa algo mucho más importante: a la persona que se quiere maldecir. Y aquí quizá la parte se vuelve más inquietante, porque según las versiones populares del ritual, el muñeco no debía representar a una persona de manera abstracta. La intención es establecer una conexión simbólica entre la figura y el objeto. Algunos relatos hablan de utilizar objetos personales como cabello, fragmentos de uñas. Otros mencionan escribir el nombre de la persona en un papel y colocarlo dentro de la figura. De esa manera el muñeco deja de ser simplemente un objeto. Dentro de la lógica de la maldición se convierte en un sustituto, una representación de la víctima. Lo que le ocurre al muñeco supuestamente debería reflejarse sobre la persona que representa. Pero debemos hacer una pausa. Estas características pertenecen principalmente a las versiones folclóricas y populares del ritual. No existe evidencia científica de que una muñeca de paja pueda causar daño sobrenatural a una persona. La importancia o en el simbolismo, la figura convierte una emoción invisible, el odio, el resentimiento o el deseo de venganza, en algo que puede tocarse, sostenerse, destruirse y puede convertirse en el centro de un ritual. Por eso la imagen resulta tan poderosa. Una persona puede sentir rabia durante años, pero construir una figura que representa a su enemigo significa darle una forma física a esa rabia, y entonces aparece el árbol. En las historias, el Shinboku o árbol sagrado ocupa un papel fundamental. Los santuarios sintonizan que poseen espacios naturales considerados sagrados y determinados árboles pueden estar asociados con esa sacralidad. El resto del ritual precisamente ese espacio es utilizado como escenario de la maldición. La figura de paja es colocada contra el árbol y entonces aparece el clavo. Un largo clavo de hierro atraviesa el muñeco. La imagen es brutal, no porque existe evidencia de que el acto produzca realmente un daño sobrenatural, sino que representa el daño que oficialmente se desea provocar. En un golpe, después otro y otro. La figura permanece allí y con cada repetición del ritual adquiere un significado cada vez más oscuro. Algunas versiones populares hablan de realizarlo durante 7 noches consecutivas.
7 visitas en 7 madrugadas, 7 oportunidades que al regresar al mismo lugar y repetir el acto. Pero existe una condición, una regla que hace que toda la historia sea todavía más inquietante. No debe ser descubierto. Según la leyenda, si alguien presencia el ritual antes de que termine, el efecto puede perderse e incluso regresar contra quien lo realiza. Esto convierte la propia ceremonia en una especie de secreto absoluto. El oficiante no solamente debe enfrentarse a la oscuridad de la noche, también debe evitar cualquier persona que pueda aparecer en el santuario. Imagina entonces la escena. Son las 2 de la mañana, el santuario vacío, un bosque oscuro. Una persona se acerca caminando sobre zuecos de madera. 3 pequeñas llamas iluminan su rostro y lleva un muñeco de paja entre las manos. Se detiene frente a un árbol, saca el clavo y lo levanta, pero justo antes de golpear, escucho algo detrás de ella. Un crujido, una rama que se rompe. La persona se queda inmóvil, no sabe si alguien la está observando, no sabe si debe correr. Y según la leyenda, ese instante podría ser suficiente para arruinarlo todo. Porque el Ushi no Kokumairi no solamente habla de maldecir a otra persona, también habla del peligro de ser consumido por la propia obsesión. El muñeco de paja termina convirtiéndose en un espejo. Representa al enemigo, pero también representa a quien lo construyó. Cada noche que regresa al árbol, la persona se hunde más en su deseo de venganza. Y quizás esa sea la verdadera oscuridad detrás del Wara Ninkyo. No que la paja tenga poderes, sino que alguien puede llegar a creer que los tiene. Porque cuando el odio encuentra un ritual, cuando encuentra un objeto y cuando encuentra una noche en la que nadie parece estar dormido, la superstición puede comenzar a sentirse como una realidad. Y al amanecer el muñeco permanece allí clavado en un árbol sagrado, esperando a la siguiente noche, hasta completar las 7 visitas o hasta que alguien descubra quién estuvo ahí. Porque en las historias más oscuras, el verdadero peligro no es encontrar al muñeco, es encontrarlo antes de que el ritual termine. No todos los rituales japoneses relacionados con la sobrenatural fueron creados para maldecir. Algunos fueron concebidos para hacer exactamente lo contrario, el doble papel, para limpiar, proteger, expulsar aquello que se consideraba una influencia negativa. Y uno de los objetos más interesantes dentro de esta tradición es tan sencillo que podría pasar completamente desapercibido. Un pequeño muñeco de papel, su nombre es Katashiro. A diferencia del Wara Ninkyo asociado en el imaginario popular con las maldiciones, el Katashiro tiene una función principalmente relacionada con la purificación. Su forma representa una persona. Dentro de determinadas prácticas simbólicas o sintoístas, esta figura puede actuar como un sustituto simbólico, un doble, una representación temporal del individuo. La idea es sencilla, pero profundamente extraña. Aquello que afecta a la persona puede ser transferido simbólicamente al objeto. Enfermedad, impureza, desgracia, todo aquello que debe desaparecer. El Katashiro lo recibe. Por eso muchas veces se fabrica utilizando papel blanco, una figura humana extremadamente simple, sin rostro ni detalles, solo la silueta de una persona. Quizá precisamente por eso resulta tan inquietante, porque al observarlo es imposible no pensar en alguien, en ti, en mí, en cualquier persona. En determinados rituales de purificación, la figura puede entrar en contacto con el cuerpo. La persona puede pasarla sobre sí misma o tocarla siguiendo el procedimiento establecido. La intención es transferir simbólicamente aquello que debe ser eliminado. Después viene la parte decisiva. El Katashiro debe abandonar el mundo de los vivos. En determinadas prácticas puede ser llevado al agua, arrojado a un río, depositado en el mar o destruido mediante otros procedimientos en rituales. La idea es que aquello que fue transferido al objeto se aleje con él. El problema desaparece, la persona queda purificada y el pequeño papel queda doblado. Pero existe otra historia mucho más oscura alrededor de este concepto, porque si un objeto puede representar a una persona, podría utilizarse también para dañarla. En el folclore y en determinadas representaciones populares de la magia japonesa, la idea del doble humano aparece asociada también con prácticas de hechicería y maldición. El mismo principio que permite representar simbólicamente a alguien para protegerlo, podría imaginarse de manera inversa. En lugar de retirar una desgracia, transferirla, y en lugar de proteger, atacar. Pero aquí podemos separar nuevamente la tradición documentada de la leyenda. El Katashiro no es simplemente un muñeco maldito. Su función religiosa tradicional está profundamente relacionada con la purificación.
Reducirlo exclusivamente a la magia negra sería perder precisamente lo más interesante de su historia, porque el concepto detrás de Katashiro revela algo fundamental de la espiritualidad japonesa: la idea de que una persona puede ser representada simbólicamente por un objeto, y esa idea es mucho más antigua que las historias de terror modernas. Durante determinados rituales, el objeto se convierte temporalmente en un sustituto, es una especie de recipiente simbólico, algo que recibe aquello que la persona ya no quiere cargar. Pero piensa que por un momento en lo inquietante puede resultar ese concepto. Un sacerdote toma una pequeña figura de papel, escribe información relacionada con una persona, la acerca a su cuerpo y después la lleva hasta el agua. El papel comienza a mojarse, la figura pierde su forma, se hunde y se desaparece. Pero quien participa en el ritual puede representar una liberación. Pero para alguien que observa sin conocer el significado, podría parecer que acaba de presenciar algo mucho más oscuro. Quizá por eso estos objetos han terminado apareciendo tantas veces en historias sobrenaturales, porque el Katashiro comparte una característica con el Waranikyo. Ambos representan a una persona, pero sus propósitos tradicionales pueden ser completamente diferentes. Uno está asociado principalmente con la purificación, el otro queda profundamente vinculado con el folclore, con la maldición. Uno intenta alejar la desgracia, el otro representa el deseo de dirigirla hacia alguien. Y esa diferencia nos lleva a una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría si alguien decidiera utilizar esa representación con malas intenciones? No existe evidencia de que Katashiro pueda causar daño sobrenatural, pero la idea ha sobrevivido. Continúa apareciendo en historias, películas, manga, anime y relatos de terror, porque el concepto es demasiado poderoso para desaparecer. Una figura sin rostro, una representación humana a un objeto al que se le atribuye una carga espiritual. Finalmente el agua, el lugar donde el pequeño cuerpo de papel desaparece. Tal vez esa es la parte más inquietante, porque cuando el Katashiro se hunde ya no puedes verlo. No sabes dónde terminó, no sabes qué ocurrió con él, solo sabes que aquello representaba y ya no está contigo. Quizás esa es precisamente la razón por la que este pequeño muñeco de papel ha sobrevivido durante siglos, porque en el fondo representa uno de los deseos más antiguos del ser humano: poder sacar nuestro cuerpo, aquello que nos hace daño, y dejarlo atrás para siempre. Los hechiceros del Jinjiang. Mucho antes de que Japón llenara sus historias de fantasmas, maldiciones y criaturas sobrenaturales, existió una tradición que intentaba comprender las fuerzas invisibles que, según las creencias de la época, influían sobre el mundo. Su nombre era On-Yodo, el camino del Jinjiang. Quienes dominaban este conocimiento eran conocidos como Om-Yogi. Para nosotros, un Om-Yogi podría parecerse a un hechicero. Históricamente su papel era mucho más amplio. Podían dedicarse a la adivinación, interpretar fenómenos astronómicos, determinar fechas consideradas favorables o desfavorables, realizar ceremonias de protección y ayudar a mantener el equilibrio espiritual. Porque para el pensamiento asociado al Om-Yodo, el universo estaba formado por fuerzas que debían mantenerse en armonía: Yin, el Yang, orden, desorden, la pureza y la contaminación. Cuando ese equilibrio se alteraba, podían aparecer desgracias, enfermedades, malos acontecimientos o fenómenos que no podían explicarse fácilmente. Pero había algo todavía más peligroso: el rencor de los muertos. En las antiguas creencias japonesas aparece la figura de Onryo, un espíritu vengativo, una persona que después de morir no consigue abandonar su resentimiento y en lugar de desaparecer permanece. Los relatos tradicionales describían a estos espíritus como capaces de provocar desgracias, enfermedad, muerte inesperada, mala cosecha, incluso calamidades que podían afectar a comunidades enteras. Pero en una sociedad que no contaba con las explicaciones científicas modernas, la aparición repentina de una enfermedad o una serie de desgracia podía interpretarse como una señal. Alguien había sido ofendido, un muerto estaba enojado, el equilibrio había sido alterado, y si existía una fuerza capaz de provocar una desgracia, también debe existir alguien capaz de detenerla. Ahí entraban los Om-Yogi. Su trabajo podía incluir rituales de protección y purificación destinados a neutralizar influencias consideradas peligrosas, pero el imaginarlo popular lo relacionó con prácticas mucho más oscuras: maldiciones, hechicerías y espíritus, entidades utilizadas como intermediarios. Entre esas historias aparecen los Shikigami, seres espirituales descritos en diferentes fuentes y tradiciones como entidades que podían entrar al servicio de un Om-Yogi. Su representación ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo. En la cultura
popular moderna suelen aparecer como pequeños espíritus, criaturas o incluso figuras de papel, pero las concepciones históricas eran mucho más complejas. Dependiendo de la época y de la tradición, podían estar relacionados con diferentes tipos de espíritus y prácticas de rituales. Podía cumplir funciones de protección, vigilancia o asistencia. Esto alimentó una nueva imagen particularmente inquietante, la del hechicero que no necesitaba actuar directamente, podía enviar algo en su lugar, un servidor invisible, una entidad que observaba, protegía o dentro de las historias más oscuras atacaba. Pero nuevamente debemos separar la historia de la ficción. El Om Yodo fue una tradición religiosa y cosmológica real. Los Om Yogi existieron, sus conocimientos fueron utilizados por instituciones y miembros de la sociedad japonesa durante siglos. Pero las historias sobre poderes sobrenaturales, criaturas controladas y maldiciones capaces de destruir personas pertenecen a una mezcla de creencia, literatura y folclore que fue creciendo con el tiempo. Entre todas las prácticas asociadas con este universo existe una que ya conocemos, el Yushinoko Kumairi. La visita durante la hora del buey, el muñeco de paja, el árbol sagrado, los clavos, la madrugada. Pero su conexión con el Om Yodo debe trazarse con cuidado. No fue simplemente un ritual de los Om Yogi. Su historia tiene raíces más amplias y complejas dentro del folclore japonés, las prácticas de maldición y las tradiciones religiosas, y precisamente por eso resulta tan interesante, porque demuestra cómo diferentes ideas espirituales terminaron mezclándose, pero no todas las prácticas del Om Yodo tenían un objetivo en hacer daño. Un ejemplo es el Katatagae, literalmente relacionado con el cambio de dirección. La idea era evitar determinadas direcciones consideradas desfavorables. Si una persona necesitaba viajar hacia un lugar que podía considerarse peligroso según la configuración espiritual del momento, podía modificar su recorrido e incluso podía desplazarse primero hacia otra dirección y posteriormente continuar el viaje. No era una maldición, era una manera de evitar la mala fortuna. Y esto nos revela algo importante. El mundo del Om Yodo no estaba construido únicamente alrededor del miedo, también buscaba prevenirlo, interpretar señales, evitar los peligros, restablecer el equilibrio, proteger a las personas. Con el paso de los siglos, la imagen del Om Yogi fue transformándose. En los relatos se convirtió en una figura misteriosa, un hombre capaz de leer las estrellas, conversar con espíritus, controlar entidades y enfrentarse a maldiciones, una especie de guardián situado entre dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y quizá por eso su figura continúa fascinando nuestros días, porque cuando una sociedad cree que el universo posee fuerzas invisibles capaces de alterar el destino, alguien tiene que aprender a leer esas fuerzas y alguien tiene que enfrentarse a ellas cuando se vuelven peligrosas. Existe una pregunta que queda flotando: si un Om Yogi podía proteger a una persona de una maldición, ¿quién protegería al propio Om Yogi? Porque según las historias más oscuras, algunas maldiciones no desaparecen, solo esperan a que alguien pueda cometer un error, que alguien pronuncie el nombre equivocado, que se perturbe aquello que debía permanecer en el equilibrio. Cuando eso ocurre, quizá no sea necesario invocar a ningún espíritu, porque el espíritu ya estaba esperando. Cuando los muertos no quieren irse. No todas las historias japonesas sobre espíritus terminan con una maldición. Algunas comienzan mucho antes, con una muerte, la injusticia o una promesa que nunca se cumplió. Simplemente con la creencia de que alguien murió llevando consigo demasiado rencor. En el folclore japonés existe una figura especialmente inquietante, el Onryo, un espíritu vengativo que según las creencias tradicionales no consigue descansar porque permanece atado a aquello que ocurrió durante su vida. No se trata simplemente de un fantasma, es un muerto cuyo resentimiento se convierte en el centro de su existencia después de la muerte. Y aquí aparece una idea fascinante. Si el problema es el rencor, quizá la solución no es luchar contra el espíritu, es apaciguarlo. Durante siglos las tradiciones japonesas desarrollaron diferentes formas de honrar a los muertos y mantener una relación respetuosa con los antepasados, en ofrendas, oraciones, ceremonias o rituales de purificación. La intención podía ser recordada al fallecido, mostrar respeto y mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y él. Pero el imaginario popular lleva esta idea todavía más lejos. ¿Qué ocurriría si el espíritu de alguien que murió de odio siguiera presente? Según determinadas historias, ignorarlo sería un error, no porque existe una evidencia de que un fantasma pueda atacar físicamente a una persona, sino porque dentro de estas creencias el respeto hacia los muertos posee una importancia enorme. Por eso aparecen relatos sobre pequeñas ofrendas de agua, alimentos, flores, incienso o velas, objetos que representan una forma de hospitalidad hacia quien ya no está.
No existe una fórmula universal para calmar a un espíritu. Las prácticas varían enormemente según la época, la región, la tradición religiosa y la situación. Pero en principio es sencillo: recordar al muerto, reconocer que existió, honrar su memoria y, dentro de determinadas creencias, ayudar simbólicamente a que pueda abandonar su sufrimiento. En las historias más oscuras incluso las palabras adquieren importancia: pedir perdón, hablar con el fallecido, reconocer una injusticia, desearle descanso. No se trata necesariamente de esperar una respuesta, es un acto de cierre, una manera de decir: lo que ocurrió terminó, ya no tiene que permanecer aquí, puedes marcharte. Quizá esta sea una de las ideas más humanas de toda nuestra historia, porque detrás de los fantasmas existe una emoción que todos podemos comprender: la capacidad de dejar atrás algo. Una persona muere, pero su historia permanece, la familia lo recuerda, y en las leyendas japonesas a veces ese recuerdo adquiere una forma sobrenatural. El muerto regresa no porque quiera asustar, sino porque todavía tiene algo pendiente: una deuda, una venganza, una disculpa o simplemente una despedida. Por eso algunas tradiciones japonesas relacionadas con los muertos no buscan expulsarlos violentamente, buscan reconciliarse con ellos. La ceremonia se convierte entonces en un puente, y quien ya no puede responder, las leyendas más oscuras advierten que existe otra posibilidad: el espíritu no puede aceptar las disculpas, que el rencor sea demasiado profundo en la persona que murió, porque no quiere abandonar este mundo. Entonces la habitación queda en silencio, la vela continúa encendida, el agua permanece sobre la mesa, el incienso se consume lentamente y nadie sabe si aquello realmente representa una presencia. Simplemente la necesidad humana de encontrar una explicación para lo que no podemos comprender. Quizá por eso los rituales de pacificación resultan tan interesantes, porque no nacen necesariamente del deseo de dominar a los muertos, nacen del respeto, de la memoria, el miedo a olvidar, de la esperanza de que después de la muerte incluso un alma atormentada pueda encontrar finalmente la paz. Pero hay algo que nace en estas historias que es especialmente inquietante. En Japón existen lugares asociados con tragedias, muertes y leyendas de espíritus. Cuando una historia se repite durante generaciones, el lugar termina adquiriendo una identidad propia. La gente comienza a evitarlo. Si cuentan historias sobre lo que ocurrió ahí, alguien asegura haber escuchado una voz o dice haber visto una figura. Poco a poco el recuerdo se convierte en leyenda. Quizá nunca sepamos si alguno de esos espíritus existió realmente, pero sí sabemos que los vivos continúan hablando de los muertos. Dejan flores, ofrecen comida, encienden el incienso y pronuncian sus nombres, y esperan que de alguna manera aquellos que se fueron encuentren descanso. Porque tal vez el verdadero propósito de estos rituales no sea encontrar a los muertos, tal vez sea aprender a vivir con su ausencia. Y aún así, si alguna vez caminas por un lugar silencioso de Japón y encuentras una pequeña ofrenda abandonada, un vaso de agua o flores, una vela encendida frente a un espacio vacío, quizás sea mejor no tocarla. No porque sepamos que allí habita un espíritu, sino porque no sabes qué historia dejó atrás la persona que colocó aquella ofrenda. Y algunas historias es mejor respetarlas desde lejos. El agua que quema. Hay rituales que buscan expulsar un espíritu, otros intentan apaciguarlo, y existen aquellos que buscan algo todavía más difícil: purificar al ser humano desde dentro. En Japón existe una antigua práctica conocida como Misoji, un ritual de purificación relacionado con el agua. Su principio es sencillo: el agua limpia. Pero dentro del imaginario espiritual japonés, la idea puede adquirir una dimensión mucho más profunda. No se trata solamente de quitar la suciedad del cuerpo, se trata de eliminar aquello que se consideraba impuro, recuperar el equilibrio cuando el agua deja de ser templada, cuando la temperatura desciende, cuando el cuerpo comienza a temblar. La purificación puede convertirse en una prueba de resistencia. Existen prácticas de misogi realizadas bajo cascadas y algunas personas participan incluso durante los meses más fríos del año. El agua cae directamente sobre el cuerpo. El frío obliga a encontrar la respiración, los músculos se contraen, la piel pierde rápidamente el calor. Durante unos instantes todo lo quema, todo desaparece. No hay teléfonos, ruido, comodidad, solo existe el cuerpo y el agua, la voluntad de permanecer ahí. Para quienes realizan estas prácticas dentro de su contexto religioso, no se trata simplemente de buscar sufrimiento. El propósito espiritual es purificarse, restablecer el equilibrio, pero desde fuera la escena puede resultar impresionante. Una persona de pie frente a una cascada en pleno invierno, el agua golpeando su cabeza y sus hombros,
el vapor de su respiración elevándose en el aire alrededor, un paisaje completamente silencioso. Por eso el Misogi terminó alimentando tantas historias sobre rituales extremos. Sin embargo, hay una diferencia importante. El Misogi no es un ritual prohibido de una práctica de magia negra, es una tradición de purificación que continúa existiendo de diferentes formas. Tampoco todas las prácticas de purificación japonesas implican exponerse a temperaturas extremas. Las versiones más peligrosas que circulan en internet suelen mezclar ceremonias reales con exageración, imágenes fuera de contexto y relatos populares. Pero el concepto del agua como medio de purificación es auténtico y profundamente importante dentro del sintoísmo. Quizá ahí se encuentre lo verdaderamente interesante, porque el ser humano siempre ha relacionado el agua con comenzar de nuevo, bautizarse, lavarse, sumergirse, salir detrás de algo. En Japón esa idea adquiere una forma propia, pero también existen historias tradicionales sobre la forma de la disciplina espiritual. No necesariamente como castigo, sino como una forma de dominar el cuerpo y concentrar la mente. El objetivo puede ser alcanzar una mayoría de disciplina espiritual, y aquí es donde el folclore empieza a oscurecer las cosas. Con el paso del tiempo, las historias populares comenzaron a hablar de personas que buscaban purificarse mediante pruebas cada vez más extremas, personas que se aislaban, que soportaban temperaturas insoportables, que permanecen durante largos periodos en lugares apartados y que buscan regresar a transformadas. Pero debemos tener cuidado con estas historias. No existe una única tradición japonesa en la que todos estos métodos formen parte de un mismo ritual. Muchas de estas narraciones mezclan prácticas religiosas reales con elementos de folclore, interpretaciones modernas y relatos de otras culturas. Lo que existe es una larga tradición japonesa de ascetismo religioso en la que determinadas comunidades y prácticas han utilizado la disciplina, la soledad y la resistencia física como parte de su búsqueda espiritual. Quizá por eso estas historias producen tanto miedo, porque existe una frontera muy fina entre la disciplina y el exceso, entre purificarse y hacerse daño, entre buscar una transformación espiritual y llevar el cuerpo hasta el límite. El agua puede limpiar, pero también destruye. El frío despierta los sentidos, pero eso te puede ser peligroso. El aislamiento puede proporcionar concentración, pero también transforma la percepción de la realidad. Por eso cuando escuchamos historias sobre rituales extremos debemos separar la tradición de la leyenda. No todo lo que aparece en internet como un ritual prohibido japonés lo es realmente. Algunas son ceremonias religiosas legítimas que pertenecen al folclore, y algunas simplemente son historias exageradas que crecieron con el tiempo. Pero todos tienen algo en común: el deseo humano de cruzar una frontera, de enfrentar el miedo, de abandonar una versión de nosotros mismos y regresar convertidos en alguien diferente. Quizás sea la parte más inquietante, porque en los rituales anteriores buscábamos maldiciones, muñecos y espíritus. Aquí no necesitamos nada de eso, el enemigo está dentro del propio cuerpo. Y cuando la persona finalmente sale del agua, cuando deja atrás la cascada, cuando recupera lentamente el calor, queda una pregunta: ¿realmente se ha purificado? ¿O simplemente ha demostrado cuánto puede soportar? Tal vez nunca podamos responderla, pero existe algo que sí sabemos. Desde hace siglos, personas de diferentes culturas han buscado enfrentarse a sus propios límites para encontrar algo que no pueden conseguir de otra manera: la sensación de comenzar de nuevo. Y en Japón, a veces ese nuevo comienzo comienza con un paso hacia el agua, aunque el agua esté helada. Después de recorrer estos rituales, queda claro que el Japón de las leyendas es mucho más complejo que la imagen de un país lleno de fantasmas y maldiciones. Detrás de cada historia existe una mezcla de religión, folclore, miedo, tradición y necesidad humana de explicar aquello que no comprendemos. Comenzamos con el Ushi no Kokumaire, la inquietante imagen de una persona caminando durante la hora del buey, buscando convertir su rencor en una maldición. Después conocimos el Waraningyo, la muñeca de paja que, dentro de la imaginación popular, podía convertirse en la representación de un enemigo. Luego apareció Katashiro, una pequeña figura de papel utilizada tradicionalmente con un propósito muy diferente: absorber simbólicamente las impurezas y desgracias de una persona para después alejarlas. También entramos al mundo de Onmyodo, donde la cosmología, adivinación y las prácticas de protección dieron origen a algunas de las historias más fascinantes sobre hechiceros y espíritus. Finalmente llegamos a los rituales de purificación, a la necesidad de desprenderse simbólicamente de aquello que nos atormenta. Pero hay algo que debemos recordar: no todos estos rituales están prohibidos. Algunos continúan formando parte de las tradiciones religiosas, otros pertenecen al folclore japonés, y muchos de los elementos más oscuros que conocemos actualmente fueron exagerados,
transformados o reinterpretados por generaciones de relatos. El verdadero misterio no está necesariamente en descubrir si una maldición funciona, está en comprender por qué tantas personas creyeron en ellas. Porque alguien necesitaba representar a su enemigo con una muñeca, porque una comunidad temía a los espíritus vengativos, porque una persona buscaba purificarse soportando el frío. Quizá porque al final todos estos rituales hablan de emociones que siguen existiendo. El odio, la culpa, el miedo, pérdida, la venganza y el deseo de comenzar nuevamente. Tal vez los espíritus nunca hayan estado ahí, o ninguna figura de paja haya causado una desgracia. Pero durante siglos alguien creyó que podía hacerlo. Cuando una persona le da esa creencia, permanece durante generaciones, termina convirtiéndose en algo mucho más poderoso que una simple historia. Se convierte en leyenda. Así que la próxima vez que veas un santuario japonés perdido entre los árboles, recuerda que esos lugares no solamente fueron escenarios de historias de terror, también fueron espacios de oración, purificación, memoria y esperanza. Quizás sea precisamente eso lo que hace que estas historias sean tan inquietantes, porque algunas de las cosas que hemos contado esta noche pertenecen al mundo de la leyenda. Esta fue la otra cara de Japón, un lugar donde los vivos rezan por los muertos, donde el agua representa la purificación, donde una figura de papel puede representar a una persona, y donde, según las historias, hay noches en las que no deberías de caminar solo, porque nunca sabes qué puede estar esperando entre los árboles. Y si alguna vez escuchas 3 golpes detrás de ti a mitad de la noche, no respondas. Esto fue Parálisis. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, comentarlo, compartir con un amigo, un familiar o un compañero. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. Al suscribirte, recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Nos vemos en la próxima oscuridad.